2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, mis queridos jóvenes señoritas estudiantes de segundo de secundaria, ¿cómo están? Quien les saluda es su profesora Zulema Camacho del área de comunicación y lenguajes. Hoy desarrollaremos un nuevo tema, los signos de puntuación. Recuerde que en el texto de aprendizaje encontramos en las páginas 189 a 191. Comencemos. Iniciamos a desarrollar este contenido con la lectura del siguiente texto. Titula: El testamento sin los signos de puntuación. Bueno, vamos a leer solo fragmentos, sin embargo, ustedes tienen que leer el texto completo, así conocen la historia. Dice: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. ¿Cómo se escuchó? Se notaba como que se leía muy rápido, ¿sí? Me faltó aire. No supe cuándo o en qué momento, en qué parte hacer pausa. Entonces, eso sucede cuando un texto no tiene signos de puntuación. Bueno, este texto nos cuenta la historia de un hombre que había dejado su testamento por escrito y pues había nombres en el texto. Solo que como no tenía signos de puntuación, no se supo para quién era la herencia. Por ello, cada uno ha ido reclamando y para ser efectiva tenía que presentar nuevamente el texto, pero ya con la debida puntuación. En ese sentido, el texto de Juan decía: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y aquí se nota que Juan es el favorecido. No estando de acuerdo con esto, Luis presentó y decía: ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En este texto es Luis, no quien recibiría la herencia. Y las otras personas también han ido presentando, pero ninguno de ellos ha obtenido. Observamos nuevamente este texto y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esos signos de puntuación que aparecen en el texto? Vamos a ir anotando en nuestro cuaderno. Así es, esos son los signos de puntuación que aparecen. ¿Para qué usamos los signos de puntuación? Pues para hacer pausas. ¿Qué más? Para dar la idea de continuidad o cuando termina un texto, ¿sí? Para dar mayor énfasis cuando es una pregunta. ¿Qué ocurrió por falta de signos de puntuación en la lectura del testamento? Bueno, no se sabía para quién era la herencia, ¿sí? ¿Por qué? Eso ocurre cuando no tiene signos de puntuación y genera todo un problema. Bueno, con los signos de puntuación que tenemos, pues haremos la definición. ¿Qué son los signos de puntuación? Son todas aquellas marcas gráficas que contribuyen a la correcta lectura e interpretación del texto. Así también, cada signo se constituye en un recurso muy importante a la hora de organizar con claridad las ideas que expresamos o identificamos en los textos. Y estos signos tienen ciertas funciones, cumplen algunas funciones, son de hacer pausas, de entonación, de aclaración, enumeración. Pero de manera general nos permite comprender con facilidad un texto. Y en esta clase pues profundizaremos el estudio de la coma y del punto. Vamos a dar inicio con el uso de la coma. Esta es un signo gráfico que presenta una pausa más breve que la del punto y se utiliza con más frecuencia que los otros signos. Y está presente en toda clase de
textos. El uso de la coma se rige en ciertas reglas, normas, y se clasifica en la siguiente. Tenemos coma enumerativa, coma explicativa, coma vocativa y coma elíptica. ¿En qué consiste la coma enumerativa? Separa diversos elementos de una serie o lista, es decir, en una oración hay varios elementos. En la primera oración, en la casa nueva encontramos ropas, cuadros, muebles y muchos juguetes. Segunda oración, la radio, la televisión y el internet son medios de comunicación. Entonces aquí hay ciertos elementos. En la primera oración, ropas, cuadros, muebles y juguetes son elementos y después de cada uno de estos pues va la coma. En el penúltimo y el último caso, pues la unión es a través de la conjunción y. Sucede lo mismo en la siguiente oración. Radio, televisión e internet, que son los elementos nombrados. Pasamos a la coma explicativa. Aquí lo que hace es cumplir esa función de separar la aclaración que se añade en la oración. Ejemplo, Elisa, que es profesora de lenguaje, da clases en mi colegio. Sujeto viene a ser Elisa. ¿Qué se dice de ella? Que es profesora de lenguaje. Esa es la frase explicativa. Por lo tanto, tenemos el uso de la coma. Siguiente oración. La vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. No se nombra aquí al sujeto, pero nos da a entender que es una mujer. Más bella que nunca, ¿sí? Entonces esa es la frase que explica, que aclara y por lo tanto tenemos coma adelante y coma después. Continuamos, coma vocativa. Los vocativos son expresiones que se utilizan para llamar a alguien, es decir, a una persona, o cuando nos dirigimos a ella. Ejemplos. Existen 3 clases de vocativos. Primero, hermana, acuérdate de comprar los dulces cuando salgas. La palabra vocativa es hermana. Después de esta palabra tenemos coma. Segunda oración. Me permito comunicarles, estimados estudiantes, a partir del día lunes ingresaremos a clases a las 8 de la mañana. ¿A quién estoy dirigiéndome? ¿O a quiénes? Estudiantes. Entonces la frase es estimados estudiantes. Tenemos coma por delante y después. Esto porque va al medio. Luego en la tercera oración, ingrese por ahí. Señora. ¿A quién me dirijo? Señora. Entonces, como está al final, tenemos coma por delante. Finalmente, en cuanto al uso de la coma, tenemos elíptica. Hay varias clases. Veremos en esta clase, pues, la clasificación de coma elíptica verbal. Esta indica que se ha omitido un verbo, porque ya se menciona antes en la oración. Ejemplo. La amistad es hermosa, la enemistad dañina. ¿Cuál es el verbo? La palabra es. En la segunda idea ya no hacemos uso, reemplazamos por coma. Segunda oración. Luis está en la casa, su hijo en la cancha. ¿Cuál es el verbo? La palabra está. En la segunda idea ya no hacemos uso de esta palabra y reemplazamos por. Ahora sí, pasamos al estudio del punto. Igualmente, este es un signo gráfico que indica el final de una idea o da paso a otra idea. Está presente en las oraciones, en los párrafos o textos completos. Y así se clasifica en punto y seguido, punto y aparte y punto final. El punto y seguido separa 2 o más oraciones dentro de un mismo párrafo o dentro de una oración compuesta. En el ejemplo se tiene, los jóvenes fueron temprano a la playa, sería la primera idea. Y la complementaria es, la mañana estaba soleada. Entonces después de la palabra playa tenemos un punto y seguido. Punto y aparte. Separa los párrafos entre sí.
Si en un texto tenemos varios párrafos, entonces al final de cada párrafo va a estar presente el punto y aparte. O también indica que termina una oración. Puede ser una oración simple o una oración compuesta. El punto que está al final de esa oración se llama punto y aparte. Finalmente está el punto final. En este caso, este signo cierra un escrito o una parte independiente del mismo, ¿sí? En los ejemplos, esa fue la historia como terminó el cuento. Los 3 puntos que aparecen por delante nos da la idea de que hay un inicio y un desarrollo, el nudo, como se llama en cuento. Y al final se tiene el punto. La segunda oración fue así como mis padres se conocieron. 3 puntos por delante da la idea de que te cuenta la historia de cómo se han conocido mis padres. Y por último se tiene el punto final, que es una pausa indefinidamente larga. Todo ello con respecto a lo que es la teoría, ¿no?, del uso de la coma y del punto. Ahora vamos a hacer una reflexión a partir del siguiente poema. Este es un texto que titula Tres bellas que bellas son. El reto es, primero, observar, ¿sí? Está en el texto de aprendizaje. Lo que tienen que hacer es colocar los signos de puntuación. Tienen que hacerlo de acuerdo a su criterio. Teniendo ya resuelto este ejercicio, lo que hacemos es comparar con el siguiente texto. Es el mismo, solo que aquí ya tenemos, ¿no?, la aplicación de los signos de puntuación. Entonces, como has leído o vas a leerlo, conocerás la historia, ¿no?, que trata de 3 jovencitas que necesitaban saber cuál de ellas era la preferida por el joven apuesto. Entonces, en el segundo texto, ya con los signos de puntuación, se sabe que es Soledad la preferida, ¿sí? Pero cuando tú coloques los signos de puntuación, puede que resulte Irene o Julia o la misma Soledad. Entonces, al final se sabe que con la resolución que hace el joven, ninguna de las 3 resulta la preferida, ¿sí? Entonces eso nos da la idea de que es necesario que hagamos el uso correcto de los signos de puntuación. Entonces tenemos algunas preguntas y a partir de ello vamos a ir reflexionando. ¿El uso incorrecto u omisión de los signos de puntuación afecta a nuestras redacciones? ¿El uso correcto de los signos de puntuación en nuestra redacción y conversación nos ayuda a comunicarnos mejor? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su opinión? Es necesario conocer, ¿no?, las ideas que ustedes tengan. Por lo tanto, respondemos en nuestro cuaderno. Así también tenemos actividad de aplicación. Esta actividad de aplicación vamos a realizar en el mismo texto de aprendizaje. Para el uso de la coma está en la página 190, ¿sí? Es de opción múltiple. Entonces lo que tenemos que hacer es leer las instrucciones y seleccionar la respuesta correcta. Para el uso del punto encontramos en la página 191 y tenemos 2 opciones. El primero, pues, nos presenta un texto. En este texto se han omitido los puntos, punto y aparte, así que hay que colocar. Después de ello, organizar en 3 párrafos. Segundo, lo que hay que hacer es identificar y seleccionar el signo de puntuación que corresponde a cada definición. Entonces, esa es la tarea que tenemos que realizar en nuestro cuaderno de aprendizaje. Además de ello, para finalizar, tenemos la siguiente actividad de producción. ¿Qué tienes que hacer? Es elaborar, es decir, vamos a construir una anécdota del día más agradable de nuestra vida.
¿sí? Escribimos en nuestro cuaderno. Después de ya realizar este texto, lo que hacemos es colocar, es decir, en el proceso de elaboración, no olvidemos de colocar los signos de puntuación que hemos estudiado o los otros signos de puntuación que son necesarios. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de nuestra clase. Espero que haya sido de su agrado. No olviden poner en práctica todo lo aprendido. Recuerden que el uso correcto de los signos de puntuación nos permite tener buena comunicación. También decirles que no olviden de vacunarse para protegerse del COVID. Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.